Esta es la estación de autobuses de La Pola, una villa con muchísima actividad al rodio de la cultura tradicional asturiano. Pero no vamos a falar güey de la villa, sino de esa actividad que se desendolca nesos cais. Y vamos a hablar concretamente del Ventolín. El Ventolín es un ser mitológico que de xuru perconocen y que está asociado da vezu a la marina y que tiende a ver col aire. Pero no va a llevarnos el viento güey hasta el protagonista de esta jornada, que es precisamente un grupo de investigación folclórico que lleva 30 años trabajando con ese nombre, el del grupo folclórico El Ventolín. Y vamos empobinanos al sol local, aquí en La Pola, donde ellos mismos nos van a contar lo mucho que trabajen y los proyectos que tienen. Hola Isaac, ¿qué tal? Otra vuelta en La Pola. ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez. Isaac Ballina es miembro del grupo El Ventolín y además el coordinador del festival que corre prácticamente parecido a la historia del grupo. Un grupo que ya tiene más de 30 años, 31, y un festival que cumple 30 años ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente hoy entamamos con la temporada de ensayos y la preparación del próximo festival, que como bien dices tú, ya la 30ª edición. Y como bien sabéis, hacemoslo siempre alrededor de un tema etnográfico y este año ya os adelanto que va a ser sobre el Camín de Santiago. Ah, muy bien. ¿Y cómo trabajáis para el festival propiamente? Bueno, pues digamos que hay dos estalles diferentes, pero en ya está la estalla más folclórica, que precisamente luego ya os convido a que paséis un poquitín a ver el ensayo, que están precisamente entamando ahora. Entamando él, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una estalla que se encarga de lo que es el festival propiamente dicho y de la investigación ya más etnográfica, ¿no? Que luego plásmase al final en una edición de libros que titulamos Cartafollos del Ventolín, que este año ya algama la 5ª edición. Ajá. Pues si te parece, yo quedara con Joaquín Ruiz, con el presidente, sí. Vamos a aprovechar y ir viendo cómo está entamando el ensayo. Bueno, Joaquín, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, soy Tocota andar por La Pola. Sí, hombre, sí, Bueno, me tocó mandar bienvenido por aquí. Y encantado, además de que nos expliques un poquillín la historia de la agrupación. Bueno, el Ventolín, pues hace 30 años, en 1978, fue uno de los años en que había muy poca afición, muy poca actividad al folclore en Asturias en general, ¿eh? Entonces aquí un grupo de personas ocurrió ellos hacer una especie de grupo para poder participar en los Huevos Pintos de aquel año. De ahí, ese grupo de mujeres que en principio empezaron a recopilar hombres, porque el primer año ya tenían tantos hombres como mujeres. Bueno. Y de ahí, con la idea de un personaje que no podemos olvidar nunca hablando de la historia del Ventolín, como fue Modesto González Cobas, y como fue don Carlos Sánchez Martino, cura de aquí de La Pola, que era asturianista hasta la médula. Con ese hombre que nos empezó a dar ideas, algunas tuvimos la desgracia de que hace unos años nos dejó. Algunas de ellas llevámoslas a cabo tanto él, otras hicimoslas después y todavía nos quedan ideas para hacer. Entonces nada, aquí estamos desde entonces, fuimos haciendo, pues aparte de bailar y cantar, pues vemos que en Asturias hay muchísimas más cosas para mostrar
enseñar, para investigar, para que la gente se entere de lo que tenemos. Haciendo Seras Gaia, porque además tenéis patrimonio y todo, que no es normal en un grupo de investigación. No es normal, pero bueno, vímonos en la necesidad de buscar un local adecuado y sonorizado, y bueno, aquí nos empeñamos en hacerlo y lo tenemos. Yo creo que empeñándose en hacer cosas se hacen pirámides. Entonces, con la voluntad de un grupo de gente que nos apoya de la Pola, muy importante, diría toda la Pola, y con el entusiasmo que pone la gente del Ventolín, pues hacemos todo eso. Pues si te parece, vamos a ver ellos otras cosas de las que hacéis, las que tienen que ver con la investigación, con David, que hemos Ahí está David esperando vos explica de aquí investigación, lo que queráis. Lo que haga falta. Que Pues muchas gracias. Muchas Joaquín, gracias a vosotros. Vamos a seguir ahí. David, dice Joaquín que el mejor para falarme de la investigación que hacéis y es tú, así que cuéntanos un poquitín. Hombre, pues mira, lo que te tengo que decir es que el Ventolín ya desde un principio, desde el 78, prácticamente desde que se creó, fui haciendo un trabajo de investigación entamando per aquí per la Pola, en primer lugar, aunque luego desplazámonos también a otros concellos. Ya desde bien temprano, de los 60, fuimos a Cangas de Narcea, entamando contacto con la gente de Tresmonte, con Concha y con Sabel. Empezamos a traer también todos los años para los festivales, para la semana que hacemos y tal. Procuramos traer gente que baile, que no sea de ningún grupo, que bueno, que más o menos hayan bailado toda la vida en casa, entonces lo tengan un poquín así más tradicional, más de casa, ¿no? Más familiar. Y luego más recientemente también, bueno, siempre contamos con, la verdad, con unos informantes de lujo aquí en La Pola. Tuvimos muy buenos cantantes, también escuchamos mucho en sidrerías y pusimos la orella a su debido momento. Y, hombre, entre ello, aparte de las canciones de Chigre, que recuperamos y que seguimos haciendo prácticamente cada fin de semana, porque ya hay tradición, la verdad que recuperamos las tres danzas aquí en La Pola, el de Sant Pedraes, la de los Caranquiños y la del Carmen, que bueno, bien la que nunca se perdió, la que se sigue bailando hace 2 años. Pero tuvimos informantes de primera mano en cuanto a la originalidad, la inventiva también para saber improvisar para el Sant Pedraes y tal. Enseñarnos la técnica también para ir un poquito más allá, la verdad. Recuperamos otras piezas últimamente también de gente más mozo ya, como bueno, una muñeira que luego vais a ver un poquito más tarde, que os va a poder hablar de ello Laura. Eso me decía que Laura... Y una muñeira, pues la verdad que bastante prestosa, muy curiosa al principio porque la recuperamos así como a última hora y de casualidad un día, porque la paisana ya estaba muerta hace muchos años y fue la nieta la que hemos dicho cómo ir al asunto, que la abuela tocaba con una caja de zapatos y tal. Y bueno, fue más o menos lo que íbamos haciendo. Vamos a ver si Laura nos cuenta cómo va a ser esa muñeira de la Pola que hemos vas a bailar. Muy bien. Venga, gracias. Perdón. Bueno, Laura, cuéntanos cómo lle una muñeira y cómo lle la muñeira de la Pola. Bueno, pues vamos a hacer una muñeira que lleva a la zona central asturiana, que se caracteriza, como todos los bailes de aquí de la zona centro-norte, en que se baila por parejas individuales, cada una va haciendo sus pasos, y lo que peculiar de que llegue de la Pola y es porque la canción está recogida aquí a una señora de la Pola. Y lo mejor para esto es que la veáis. Así que vamos a ir. Venga. Pedro Medreo la
amandecer, amanecer, entamar a haber lluz solar, apaecer, desease ver.